En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Jesús le contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Si no os convertís, pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y le dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y se fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar frutos a esta higuera y no encuentro. Córtala, porque va a ocupar terreno en balde. Pero el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, si no la cortas. Palabra del Señor. Es importante, cuando nosotros nos acercamos a buscar frutos dentro de nuestra vida espiritual, y sobre todo cuando hemos hecho un camino de vida espiritual, cuando tenemos la cercanía con la Eucaristía, cuando practicamos el sacramento de la confesión, cuando vivimos la vida sacramental de la Iglesia, nosotros vamos adquiriendo una vida espiritual del cual nos sirve a nosotros para tener ese músculo espiritual para enfrentar las dificultades que se presentan. Pero es importante, cuando nosotros nos detenemos a pensar acerca de nuestra vida espiritual, es el conocimiento de uno mismo. Ese conocimiento que nos recuerda que nosotros también somos pecadores, que vivimos a través de la gracia santificante de nuestro Señor, y que frente al arrepentimiento que nosotros expresamos delante de Dios, recibimos el perdón. Por eso, cuando nosotros nos disponemos a vivir y a buscar esos frutos dentro de nuestra vida espiritual, nos situamos de tal manera que siempre estamos recordando que hemos sido perdonados, que hemos vivido el arrepentimiento y que Dios nos trata con justicia. Esa es la vida espiritual que nosotros día a día vamos forjando en nuestra vida, que siempre estamos experimentando el perdón y siempre estamos llamados a vivir y a saber perdonar a los demás. Tenemos que dejarnos de preocuparnos por la vida o incluso por la vida espiritual de los demás. ¿Esto qué quiere decir? El ejemplo que nos pone Jesús en el Evangelio: eran más pecadores aquellos que murieron aplastados. Por ser pecadores han muerto de tal manera. Y Jesús les dice: si ustedes no cambian y no se arrepienten, peor será para ustedes. Vivimos en una sociedad donde muchas veces estamos más preocupados por la vida espiritual del otro que la de nosotros mismos. Esa vida espiritual que si el otro no hace o si el otro no vive la conversión, y nos disponemos a juzgar a los demás. ¿Cómo está viviendo su vida espiritual? ¿Cómo viene a la misa? ¿Cómo está viviendo? ¿O de qué manera lleva la vida espiritual, incluso la vida de los sacramentos en la Iglesia? Pero el Evangelio de hoy nos invita a nosotros a dejarnos de preocupar de los demás y sino buscar verdaderamente el camino que nosotros podemos ofrecerle a Dios y el camino de conversión por el cual nosotros estamos llamados a vivir. Por eso es necesario que nosotros busquemos esos frutos en nosotros, para que no venga el dueño de la viña y nos mande fuera o arranque a raíz nuestra vida espiritual. Porque si no damos frutos dentro de la vida de la Iglesia y si no damos frutos personales y particulares, nosotros no podemos pedir frutos a los demás. No podemos exigir frutos cuando nosotros no hemos tenido esa experiencia de dar fruto dentro de la vida de la Iglesia. ¿Será que nosotros estamos llamados a vivir de tal manera que dejemos siempre que nuestra vida espiritual esté abonada, incluso esté en la vida de la agricultura de una manera, será decir, preocupándonos que tenga siempre la mejor tierra, el mejor abono, para que nosotros primero demos frutos y después esos frutos
los dispongamos al servicio de la iglesia. Pero muchas veces, como les digo, vivimos preocupados y eso se convierte en una hipocresía espiritual cuando nosotros buscamos frutos fuera y no buscamos los de adentro. La salvación es personal. La vocación a la que el Señor nos ha llamado es particular. Y es por eso que nosotros estamos llamados a dar frutos particulares y sobre todo frutos en la vida espiritual. No es ir adelantado dentro de la vida espiritual, sino en el día a día. En el poco a poco nosotros nos vamos haciendo cada día mejor y vamos dando los frutos que el Señor nos pide, como a través del auxilio de los sacramentos, a través del auxilio de la gracia del Señor y a través de nuestra propia disposición. Si nosotros nos disponemos a buscar frutos en nosotros, lo encontraremos, porque la obra y la gracia del Señor siempre está actuando en nuestra vida. Pero a veces nosotros queremos vivir de tal manera a espalda a Dios que no nos damos cuenta de los buenos frutos que estamos dando, de las buenas obras que están acompañando nuestra vida cristiana. La hipocresía moral en nuestra sociedad hace mucho daño al mundo, pero la hipocresía espiritual perjudica la imagen de la iglesia, porque no estamos dando los frutos que el Señor está pidiendo, y irá a arrancarla, pero vendrá la intercesión de Jesucristo y dirá, pues bueno, deja que yo seguiré preparando el corazón del hombre, esperemos un año más, para ver que sí, al final da fruto y no la arranques. Y esa es la intercesión por el cual Jesús también nos llama a nosotros a cuidar nuestra vida espiritual, a sentir siempre y cuidarla de tal manera que tenga el abono necesario, que tenga la participación en la Eucaristía necesaria, que yo sea capaz de confesarme a diario y reconocer que soy pecador y que necesito del auxilio y la misericordia de Dios. Porque cada vez que nosotros busquemos en nosotros mismos y en nuestra vida espiritual, encontraremos siempre el perdón, la gracia y sobre todo el arrepentimiento y la justicia con que Dios nos trata a cada uno de nosotros. Es por eso que al proponer nuestra vida espiritual tenemos que tener siempre presente esto, que somos pecadores y que nos conocemos a sí mismos y que tratamos de llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es la que va a obrar de acuerdo a que nosotros siempre tengamos la disposición de querer hacer las cosas buenas y sobre todo de aprobar lo que es bueno y no lo que está malo. Y ese es el fruto que el Señor pide a los cristianos en esta actualidad. Un fruto que te empuje a vivir, un fruto que te dé la capacidad de dar testimonio de esa obra y de ese amor que Jesús actúa a diario en nosotros y no buscando en el que está a mi lado, sino que uniendo mi fruto al del otro, estoy construyendo una iglesia mejor. Estoy dando testimonio de una iglesia que se renueva, de una iglesia que vive siempre el arrepentimiento y estamos dispuestos siempre a perdonar y a ser perdonados. Vivamos pues de tal manera que no sea el ejemplo que nos pone el Evangelio de arrancar a raíz nuestra viña, sino que preocupémonos nosotros primero de cuidarla y así nos acercaremos a buscar frutos y los encontraremos y habrán frutos abundantes porque nuestra simiente está en el banquete eucarístico, donde renovamos nuestras fuerzas y donde a diario nosotros vivimos esa renovación de nuestra vida espiritual y de ese perdón y de esa misericordia de Cristo. Nos ponemos de pie.